Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos aquí a estas reuniones mensuales de Plenilunio. Nos hemos reunido hoy viernes 26 de febrero del 2021 para celebrar la reunión del Plenilunio de Piscis de 2021. Hay que decir que exactamente el Plenilunio será mañana sábado, día 27, a las 8 horas y 17 minutos del tiempo universal coordinado, es decir, 9 y 17 minutos en la España peninsular. Hay que decir una cosa, el Sol sí que está, como hemos visto antes, sí que está en el signo de Piscis. Esto lo sabemos porque utilizamos el calendario solar y evidentemente tenemos el Sol supuestamente alineado con la constelación de Piscis. Esto es lo que los humanos vemos desde la Tierra, pero que no coincide con el resto del sistema solar. Pero la luna, por eso nosotros llamamos plenilunio de Piscis, pero en realidad esto corresponde a la parte esotérica, al trabajo del alma. Pero desde el punto de vista de la personalidad, habría que decir plenilunio en Virgo. Y tenemos un texto de una profesora de astrología que una compañera ayer aportó, y es francamente interesante. Aportación luna llena en Virgo. La luna llena en Virgo habla de la eficiencia, de la crítica, del servicio, del orden, de la perfección, de la salud, del cuerpo y de la sensibilidad. Los seres humanos evolucionamos al evolucionar, al cambiar, al crecer, al subir un escalón más, nos equivocamos porque es humano equivocarse. Si buscamos la perfección, el caso de Virgo, no nos permitiremos equivocarnos y siempre nos quedaremos en el mismo lugar por miedo. Si buscamos la perfección, seremos muy críticos y nada compasivos con nosotros mismos y con el resto, porque siempre estaremos buscando el fallo en vez de coger lo bueno de cada persona y de cada situación. Venus en Piscis nos lleva a sentir incondicionalmente, nos lleva al amor idílico o de alma, a lo espiritual, a lo que no se puede explicar ni medir, simplemente se siente. Esta luna llena nos baja a la tierra, nos enseña que se puede amar incondicionalmente, pero sin perderse, que la perfección no existe, que equivocarse es humano. Somos libres de caernos, de llegar tarde, de hacer bomba de humo, de tener mala cara, de patalear, de sentir fracaso en algo, de ser vulnerables. Son días de sensación muy alta, de vulnerabilidad o de buscar la excesiva perfección. Esta luna llena ilumina nuestro lado vulnerable, o bien nos daremos cuenta de que en algo buscamos la excesiva perfección o de que hemos sido muy críticos con respecto a algún tema que nos hace sentir vulnerables. También nos ayudará a notar en qué partes del cuerpo se nos acumulan esas emociones o cómo reacciona nuestro cuerpo frente a situaciones donde nos sentimos vulnerables o se hará evidente un tema de salud que se tiene que solventar. Es bueno pensar qué intenciones teníamos cerca del pasado 17 de septiembre del año 2020. Durante las próximas 2 semanas podremos estar viendo los resultados. Continuamos con nuestra presentación. El maestro Joalhul dice, a través de, anotado por Torkon Sarai Darian en Sinfonía del Zodiaco, dice lo siguiente. Desde el punto de vista de la verdad esotérica, las constelaciones, los signos zodiacales y los planetas son sencillamente vidas encarnadas, vidas que se manifiestan a través de las formas de planetas y constelaciones, y la expresión de la vida, la calidad, la finalidad y la intención de los seres que las pusieron en manifestación. Solo mediante preparación consciente podremos tomar contacto con los grandes seres y dirigir y usar su energía para el plan de la jerarquía. El sol sirio es la fuente de la mente logoica. Sirio, las Pléyades y el Sol forman un triángulo cósmico. Somos gobernados por el Señor del Karma de Sirio. Las vibraciones nos llegan procedentes de Sirio a través del plano mental. Se nos dice que solo una vez un gran ser,
procedente de Sirio, visitó nuestro planeta en la época de la individualización. Estos grandes seres aparecen habitualmente en la ceremonia de iniciación de un logo solar. Sirio es la estrella de la iniciación. Nuestra jerarquía está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Texto que aparece en el libro Sinfonía del Zodiaco de Torkon Saray Daryan. Continuamos con la temática. Plenilunio. La Tierra entre el Sol y la Luna. La Tierra entre el Sol y la Luna. Si fuese el novilunio, la Luna estaría entre el Sol y la Tierra. El Sol está alineado teóricamente, de forma subjetiva, desde el punto de vista de la Tierra, con la constelación de Piscis. En este festival de Piscis se habla de la nota clave de abandono el hogar del Padre y retornando salvo. Piscis también es el mito del hijo pródigo, aquel ser que abandonó la casa del Padre, el reino humano, la cuarta jerarquía creadora de mónadas, que automáticamente se introdujeron en la materia y cuando uno de sus miembros consigue llegar a la cuarta iniciación, adratado, se libera de cualquier vestidura mental, agota al consuma todo su karma, reivindica todo el trabajo de la cruz mutable, practicando la crucija, viviendo la crucija, y retorna a la casa del Padre como mónada liberada y con la experiencia. Puesto que la vida desde la Tierra, la bóveda celeste, se encuentra en constante movimiento, también varía la relación de las irradiaciones que la Tierra recibe de las incontables estrellas del universo, que también se mueven en la gigantesca rueda cósmica. Pero todo fenómeno, y por lo tanto también el ser humano, lleva dentro de su propia rueda una estructura energética individual formada por las mismas fuerzas creadoras que las estrellas irradian en el universo. En el momento del nacimiento, estas dos estructuras son idénticas, pues has de saber que una criatura solo puede nacer en el instante en que la estructura energética de la bóveda celeste, en la gran está en absoluta armonía con la estructura energética de la propia rueda individual. Este texto aparece en todas las presentaciones mensuales y procede de los textos La Rueda del Zodíaco de Elizabeth H. Dice, en la constelación de Piscis, el hombre vive la reunión con su mitad complementaria oculta, pero esto implica la disolución de la materia. El hombre vuelve a casa, a su patria celestial, a la unidad del todo, a Dios. Su conciencia se introduce en la omniconsciencia, abandona su cuerpo y termina su vida terrenal. Esto se refiere al mundo arquetípico de los 12 trabajos de Hércules y al poder que tiene el desarrollo del pétalo de la renunciación. No por el hecho de tener precisamente un signo de cruz de agua y de cruz mutable, tener el sol o el ascendente en el signo de Piscis, este texto que aparece aquí puede ser aplicado. Esto es una cosa muy genérica, pero en realidad hay que tener en cuenta que los signos del zodiaco se pueden mirar de manera muy abstracta y al mismo tiempo muy objetiva y aplicándola a nuestro propio caso particular. En cualquier manera, la parte esotérica de los 12 trabajos de Hércules es aplicable a cada uno de nosotros, tengamos algo en Piscis o no lo tengamos, porque son temas, cualidades arquetípicas que hay que desarrollar. Dice, es el camino del ser humano. Ese es el camino del ser humano, incluso cuando no alcanza el grado superior de conciencia. Los niveles de desarrollo pueden variar, pero la evolución en sí es siempre la misma. Las constelaciones opuestas a la rueda del zodiaco se complementan la una a la otra. Virgo es la Virgen celestial que lleva en su sagrado regazo al niño divino. Es alimentado
por el mundo místico de Piscis. Luego lo veremos más adelante. Piscis manifiesta por constelaciones 2 rayos, pero como estos rayos lo tienen en tercer lugar, es decir, veremos el caso del segundo y del sexto en su momento, hay que decir que a nivel de personalidad, Piscis manifiesta el sexto y el segundo rayo. De ahí que la era de Piscis, esta que estamos saliendo, entramos ya en Acuario, pero la influencia es muy poderosa todavía, se caracterice por un exceso de devoción y de idealismo, y sobre todo apreciamos una falta del verdadero amor, del amor inteligente, del sentido de responsabilidad. Hay muchas buenas palabras, mucho ya lo haré, mucho que voy a cambiar, pero en la práctica eso no lo vemos a nivel más global. Dice, en tanto el hombre no reconoce estas fuerzas dentro de sí mismo, se encuentra tan en sus manos como cualquier otra criatura inconsciente, que conectada directamente a estas fuerzas creadoras, es llevarla ciegamente por ellas. Y aquí se subraya, únicamente el ser humano que consigue conocerse a sí mismo tiene la posibilidad de elevar su conciencia por encima de estas fuerzas y en lugar de dejarse arrastrar por ellas, dominarlas o alterándolas dentro de sí mismo, dirigirlas ya completamente transformadas. Pero si el ser humano puede alterar dentro de sí mismo las fuerzas creadoras, entonces también es capaz de transformar las fuerzas que rigen su destino y por ende es capaz de dominar su destino. De hecho, el día que lleguemos a comprender en su justa medida el significado de la renunciación y del 12º trabajo de Hércules, estaremos en ese momento, en esta tesitura, de poder decir una cosa: soy dueño de mi propio destino. Se sabe por el estudio de la astrología que todos aquellos que viven por debajo del diafragma, lo que aparece en su carta astral va a misa, se cumple, porque son esclavos de la influencia de los planetas, o somos esclavos de esta influencia, mientras que aquellos que han conseguido aplicar la voluntad personal y han comenzado a vivenciar la vida por encima del diafragma, comienzan a ser dueños de su vida y por lo tanto empiezan a trabajar de forma positiva con las energías que manifiestan los planetas, porque hay que decir que tal vez no respondamos ni a los signos y menos aún a las constelaciones. No obstante, sí que podemos responder de forma instintiva, por línea de menor resistencia, a la influencia de los filtros o planetas. Todas las criaturas vivientes que nazcan en el mundo tridimensional en cualquier momento de la eternidad nacerán con la misma constelación interior que poseían en el momento de la muerte de su vida anterior. Esto aparece, por los que estéis interesados, en el Bhagavad Gita. Uno encarna en el mismo signo solar por el que salió en la vida anterior. Y en esta encarnación, aquí la autora lo pone de otra manera, pero en esta encarnación podremos salir por la puerta que corresponda, pero no quepa la menor duda que va a ser la puerta que volveremos otra vez a la vida física, a la vida karmática. Dice así pues, la constelación de la muerte de la vida anterior y la constelación del nacimiento de la vida siguiente son siempre absolutamente idénticas. Por el contrario, la constelación del nacimiento y la constelación de la muerte en una misma vida nunca son idénticas, puesto que la criatura se transforma al vivir nuevas experiencias. Pues yo he conocido gente que nació con un signo Escorpio, murió en Escorpio, por ejemplo. Sin embargo, toda la criatura viviente, y por lo tanto también el ser humano, lleva a lo largo de toda su vida la imagen de la constelación del momento de su nacimiento, que está contenida en su rueda individual, oculta bajo las sucesivas transformaciones y desarrollo de su carácter. Según el tibetano, en astrología esotérica, los signos del zodiaco afectan principalmente al ser humano que vive centrado debajo del diafragma, lo que hablábamos antes. Dice, este es el hombre término medio, el ser humano término medio. Estos signos condicionan 4 centros. El centro básico, la base de la columna vertebral, el centro sacro, el tema del sexo, la reconstrucción de formas, el centro plexo solar, el mundo del deseo, y el centro energético, el bazo. Estos chakras están muy activos en aquellos seres que viven por debajo del mundo de la conciencia, es
decir, del mundo instintivo, los que viven en el mundo instintivo de la personalidad densa, estos chakras son muy poderosos. Se trata de transferir las energías, pero hay que saber hacerlo. De eso trata toda la enseñanza esotérica. Dice Cáncer, nos habla de la conciencia de masa, la conciencia instintiva. No olvidemos que la meta será tener la conciencia interdependiente, pero primero, después de haber construido mínimamente la forma, empezando por los 3 grandes festivales, por Aries, que nos concede la mente, Tauro, que nos concede el vehículo emocional, y Géminis, que nos concede el vehículo etérico, hay que entrar en la corriente evolutiva como grupo, en la conciencia de masa, como humanidad. Eso se llama la individualización. Y ahí el signo de Cáncer, la energía cancerina, es la que nos va a regular, prácticamente el tercer rayo de la adaptabilidad. Tenemos la autoconsciencia, leonina por excelencia. Aquí nos va a regir la mente, el desarrollo del intelecto, el cultivo de la personalidad, del no yo. Y luego, cuando hayamos vivido las pruebas de Virgo, nacimiento de la conciencia crística, de la búsqueda del equilibrio entre el alma y la personalidad, Libra, de la renunciación a la parte oscura, el octavo trabajo, Escorpio, hayamos mantenido la meta fija en nosotros, Sagitario, y nos armemos de valor para liberar a Prometeo, enfrentarnos nuevamente a lo que queda del mundo oscuro y subir a la montaña, tendremos la grandísima oportunidad de transfigurarnos, bajar al valle y desarrollar en grupo, al servicio de los demás, la conciencia interdependiente, conciencia grupal o conciencia intuitiva. Conciencia, que hay que decir una cosa, no se desarrolla si no es a través del grupo. Así como la autoconciencia es un reto a uno mismo que quiere salir de la masa y quiere tener un pensamiento propio, para desarrollar las cualidades que se adquieren en la tercera iniciación, en la cima de la montaña, para poner en práctica la luz que se ha visto dentro de la luz, se debe de bajar al valle, renovarse continuamente, limpiar los establos de bujías, como hablamos el mes pasado, y sobre todo, tener al grupo en mente. Así como en Leo teníamos en mente continuamente el mejorar internamente y ascender más y más, aquí es precisamente buscar el beneficio extremo para el grupo, no para nosotros. Continuamos. Dice, en conexión con el Sol, el tibetano nos dice, el signo ascendente y el efecto de la forma mental relacionada con la Luna, la posición de la astrología esotérica es. Estos textos proceden de Astrología Esotérica número 3, el Tratado de los 7 Rayos. Dice, el Sol indica el actual problema del hombre, del ser humano. Fija el paso o ritmo establecido de su vida personal. Se relaciona con la cualidad, temperamento y tendencias de la vida que tratan de expresarse durante esta particular encarnación y sugiere el aspecto rajásico o de actividad del hombre nonato. Fundamentalmente, las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia. Como es obligatorio que cada uno de nosotros nos conozcamos un poco, me imagino que cada uno, el signo zodiacal que nos haya correspondido de Sol, evidentemente nos ha dado lo suficiente para entendernos un poco. Aquí tenemos unos textos que proceden de una página web, una carta natal, y relativo al signo de Piscis, este astrólogo dice lo siguiente. Características de Piscis. Dice, Piscis es el 12º signo del zodiaco y está regido por el planeta Neptuno, el cual lo dota de bondad, espiritualidad, misticismo y sensibilidad. Simboliza al individuo que quiere ir más allá de las limitaciones humanas. Hay que insistir que este signo es un signo de agua. Es el tercero de la Trinidad de agua. Es un signo que puede dar personalidades muy sensibles. De hecho, la personalidad pisciana, si no descolla algún aspecto, por ejemplo, de amor o de inteligencia, suele ser un ser hipersensible que tiende al ostracismo y a apartarse de los demás. Pero ese exceso de sensibilidad se puede revertir cuando llegue el momento y se manifieste más la mente poderosa y sobre todo el alma que está detrás. Cuando esto se manifieste, se dejará de lado el misticismo y aparecerá una gran voluntad. Y esta voluntad es la que necesita todo pisciano para tirar adelante el proyecto de su vida. Dice, las personas con una fuerte influencia de Piscis en su carta natal tienen mucha imaginación e intuición y suelen ser nostálgicos.
Esta tendencia que nos da el idealismo y el misticismo no muy elevado de creer que hace 20 o 30 años la vida nos iba de forma maravillosa. Yo recomiendo que no tengáis ese espejismo porque eso es mentira. No es mentira que antes las cosas fueran mejor y que tuviésemos más conciencia. Las cosas materiales podían ser diferentes, pero la conciencia que tenemos ahora, el conocimiento que tenemos de la dualidad, si hemos aprovechado el tiempo, es mayor que hace 5, 20, 30 o 40 años. Dice, la espiritualidad y la religión tienen un papel importante en sus vidas, en el cristiano. Están en contacto directo con el mundo espiritual, donde el principio causa-efecto no tiene validez. Están en contacto directo con el mundo del espíritu, donde el principio causa y efecto no tiene validez. Claro, en el mundo de la personalidad funciona causa y efecto, pero en ese mundo espiritual hay que tener un problema, hay un pequeño problema. ¿Realmente estoy en el mundo espiritual o me imagino que estoy en ese mundo para eludir la responsabilidad del día a día viviendo la dualidad extrema de la vida encarnada? Lo dejo para reflexión. Dice, los cristianos tienden a una fuerte conciencia social. Les gusta ayudar a otros de una forma totalmente desinteresada, ya que experimentan el sufrimiento de los demás como si del suyo propio se tratara, sacrificándose por ellos. Son como sismógrafos capaces de detectar todo lo que ocurre a su alrededor. Esto procede de una página web que se llama Carta Natal Piscis. Continúo. Corren el riesgo de no diferenciar dónde terminan sus intereses y dónde empiezan los de los demás. Esto es debido al fuerte idealismo y al fuerte misticismo y a una devoción al servicio que no tiene precisamente la cualidad que tiene Virgo, que es el signo complementario de analizar las cosas, faltamente en este caso. Pueden llegar a ignorar, su deseo por disolver esos límites es tan fuerte que pueden llegar a ignorar sus propias necesidades para convertirse en esclavos de las de los demás. ¿No recuerda esto toda la historia del cristianismo y esa fe ciega, ese fuego místico devorador que condujo a la gente a la hoguera y a enfrentarse a 1000 y a una penalidades con tal de mantener eso que internamente habían percibido? La energía es buena, en realidad, no es negativa. El problema es que cuando falta mente, perdemos los papeles. Creemos que estamos prestando un servicio y nos estamos equivocando de arriba abajo. Por eso es muy importante ponderar. Donde hay una mente poderosa, hay un sentido crítico, que lo necesitamos. No para destrozar mentalmente a los demás una crítica negativa, no. Para analizar la forma en que estamos expandiendo la conciencia. Y sigue diciendo esta carta, esta página web, dice, los nativos del signo de Piscis suelen ser soñadores. Les cuesta entender a veces que la realidad no es tal como ellos la imaginan y prefieren permanecer en su mundo de fantasía. Me imagino que en el sendero conocemos a mucha gente de estas características, incluso nosotros, a lo mejor no teniendo el signo de Piscis, ni el elemento agua, ni el segundo ni el sexto rayo marcados, probablemente en algún momento hemos sido demasiado soñadores, nos hemos metido en una burbuja y hemos vivenciado unas experiencias que de reales no tenían nada. Pero hemos creído que de esa manera íbamos a ser mejores personas y más fieles servidores de la humanidad o del maestro o del Arran o de la jerarquía, como se le quiera llamar. Dice, quieren ser salvados y salvar a otros. Corren el riesgo de sucumbir a todo tipo de comportamientos adictivos. Tienen un gran sentido de unidad sobre la vida y conexión entre las personas. No hay que tener muy... A ver, estos son opiniones de una página, de un astrólogo, pero si uno tiene el signo de Piscis o el ascendente, lo que aparece aquí es genérico. Habría que mirar entonces su carta por parte de un astrólogo experimentado y que le diga realmente cuáles son esas cualidades si es que él ya no las ha descubierto o ella no las ha descubierto por sí mismo. ¿Qué es lo que se recomienda que realicemos sin tener nociones de astrología, que nos analicemos en el día a día? Y la prueba de oro siempre, la de algodón, es la reacción que tenemos automática. Ahí se ve cómo somos en realidad, no como nos gustaría ser. Dice, comparte con su signo opuesto Virgo la capacidad de adaptarse al ambiente que le rodea. Virgo se adapta a las circunstancias
y ajusta sus expectativas en consecuencia, mientras que Piscis se identifica con las circunstancias. Le gustan los conflictos, le gustan las dificultades y parece que cuanto más sufro, más cerca estoy de Dios, ¿no? Esto era el planteamiento de los místicos del pasado y del presente. Acordaos que estas guerras que hay en todo el mundo y estos movimientos terroristas se manifiestan a través de almas no muy evolucionadas que consideran que a través de una acción muy deplorable, pero que ellos no lo vean así, el Dios de turno les va a bendecir en el cielo, nada más lejos de la realidad. Continuamos. Dice, la constelación de Piscis representa dos peces con las colas unidas nadando en direcciones opuestas. Se representa por dos peces con las colas unidas nadando en dirección opuesta. Según la mitología griega, los dos peces están relacionados con Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Ella los ayudó a escapar del terrible tifón que Gaia, la diosa de la tierra, había lanzado a los dioses enfurecidos. Afrodita se escondía entre los juncos a orillas del río Éufrates, junto a su hijo Eros, cuando los dos peces pasaron nadando y los salvó. Hay otra leyenda según la cual Eros y Afrodita se convirtieron en peces y desde entonces permanecen unidos. Piscis comparte un aspecto con los demás signos de agua, Cáncer y Escorpio. Cáncer es muy consciente del plano emocional, Escorpio lo es del plano existencial y Piscis lo es de la interconexión de toda la existencia. Piscis es consciente de la interconexión de toda la existencia. Estos textos proceden de la página Sigue tu estrella, ascendente en Piscis. El signo ascendente o naciente indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Habla de la vida futura y del propósito del alma para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que correctamente empleada conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sádvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Piscis en el ascendente, ascendiendo, hace la personalidad plástica, adaptable y moldeable. Es ideal para un artista, un político o un vendedor, y en general para aquellos que precisen que su imagen pueda ser intercambiable. Si Neptuno tiene aspectos de tensión sobre este ascendente e incluso con aspectos armónicos, será como una esponja, absorberá del entorno tanto para bien como para mal, y mucho dependerá la manera de presentarse que tienen aquellos con los que decida compartir su vida. Tener a Piscis como ascendente supone tener a Virgo en el descendente, y de esta manera queda claro que necesita complementarse con una base concreta, con un orden, porque para el nacido con ascendente en Piscis, el desorden y la falta de discriminación pueden ser un problema. Lo suyo es dejarse llevar. Este es el problema de fluir en exceso. Esto procede de siguetuestrella.com/ascendente en Piscis. Voy a repetir este último acápite. Dice, tener a Piscis como ascendente supone tener a Virgo en el descendente. Y de esta manera queda claro que necesita complementarse con una base concreta, con un orden, porque para el nacido con ascendente en Piscis, el desorden y la falta de discriminación pueden ser un problema. Lo suyo es dejarse llevar. Vamos a continuar. La Luna. Dice, este tipo de fuerza, procedente de ciertos planetas y no de la Luna, según el tibetano, indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes, rige el cuerpo físico y muestra dónde se halla la prisión del alma, es decir, el camino por el cual no hay que volver más. De todas maneras,
Las lunas sintetizan muy bien las malas historias emocionales de la vida pasada y muy particularmente el periodo en que lo veremos más adelante, se produjo la fecundación, se inició el proceso de encarnación, las circunstancias de aquella luna condicionarán muchísimas cosas en nuestra vida. Dice, necesitan los cristianos aprender a no absorber lo que sienten los demás, ya que pueden sentirse abrumados por las emociones que sienten a su alrededor. Lo captan todo, vaya. Tienen una extraña habilidad para entender las cosas que no han experimentado realmente, lo que los convierte en artistas muy talentosos si eligen esa línea de trabajo. Aquellos que nacen con una luna en Piscis a menudo tendrán fuertes habilidades psíquicas. Es fácil caminar una milla en los zapatos de otra persona y son increíblemente compasivos y llenos de amor. Desafortunadamente, esta capacidad también les facilita perderse en los problemas de los demás. Son románticos naturales y nunca olvidan un regalo en el día de San Valentín o en el cumpleaños de alguien. Detallistas, ¿no? Podríamos decir. Luego veremos que no todos los Piscis son así, ¿eh? Hay que dejarlo clarito. Estos textos proceden de Sinfonía del Zodíaco de Torkon Saraidaran. Dice, dos cosas importantes a ejercitar en la época de la luna llena son la inofensividad y el desapego. Inofensividad de pensamiento, emociones, acciones y palabra, y desapego en todas las relaciones. La inofensividad es un modo de vida en el cual no obstaculizamos, detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viviente. El desapego es un modo de vida en el que nos aislamos dentro de nosotros mismos de todas las fuerzas, influencias e impresiones antievolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntos. Aparentemente son dos palabras, desapego e inofensividad, que damos por aprendido el significado y como tantas veces las hemos escuchado, las hemos analizado, creemos que ya hemos alcanzado cierto grado de desapego y de inofensividad. Y hay que decir que la realidad dista mucho de ser así. Nada más lejos de la realidad cabría indicar de que el desapego constituye hoy por hoy una divisa que se pueda exhibir orgullosamente, y más aún la inofensividad, porque no hemos entendido que la inofensividad de la que se trata es la del pensamiento, porque a nivel de acciones podremos a lo mejor mantener cierta compostura, pero la inofensividad, que es ni más ni menos la capacidad que tenemos todos de amar con la mente, eso hoy por hoy me es indiferente lo que se llega a decir después cuando se vea este vídeo, no está al alcance de todos. Porque si lo estuviera, no tendríamos ciertos problemas que tenemos en esta actual sociedad. Continuamos. 30 de julio del 2003, esto procede de iniciación grupal de Bruce Lyon. Dice, la decisión, más significativamente les estoy pidiendo un compromiso en conciencia. Esto requerirá una decisión del ser interno y un uso práctico de la voluntad. Habiendo tomado la decisión de que este proceso esté bajo mi orientación, les pediría entonces que disciplinaran su vehículo mental, en que esta creencia se mantenga firme por un periodo de 6 meses. Esto será vinculado a la capacidad de mantener la mente firme en la luz. Y añade, no les estoy pidiendo suspender la función discriminativa de la mente, ni aceptar las cosas ciegamente. Les estoy pidiendo que sean responsables de su conciencia para con el experimento. Estos textos, en un principio, cuando Bruce Lyon empezó a escribirlos, hace ya unos 15 años o por ahí, él decía que se los dictaba telepáticamente el maestro tibetano. Al final, alguien le recomendó, que le dijo que no era exactamente el mismo nivel de energía que emanaba del tibetano, y él pues tuvo una revelación de que procedía de la logia de Mercurio. Sabéis que por las enseñanzas esotéricas, además lo dijo Vicente, el maestro que tiene comunicación con el logos de Mercurio es el tibetano. Entonces, últimamente los escritos venían con el título de que era un miembro de la logia de Mercurio el que le dictaba. Y en este caso es un trabajo muy parecido al que aparece en los libros Discipulado de la Nueva Era 1 y 2
del tibetano. Habla en este caso de un trabajo grupal con un grupo de discípulos y trataban el tema en esa carta del 30 de julio, el tema de la decisión. Y continúa hablando del tema. Dice, habiendo tomado una decisión, les estoy pidiendo atenerse a ella y no reverla, incluso y especialmente en su propia mente. No reverla, no volverla a ver en su propia mente. Esto está traducido en Sudamérica. Durante el periodo del experimento. Esto requiere un grado de desapego y la capacidad de pensar directamente. Esto lo tienen en distinto grado, pero no se los pediría si no pensara que serían capaces, individualmente y como grupo, de llevar a cabo una disciplina así. Esta es la disciplina del silencio oculto. Y sigue diciendo, dice, el tercer ingrediente, que es prerequisito para un experimento exitoso, es su disposición y compromiso para seguir y actuar de acuerdo a la información e instrucciones dadas. La iniciación grupal es un proceso de aceleración bajo la guía directa de la jerarquía. Por definición, no entenderán o ni siquiera estarán necesariamente inclinados llevados a cabo estas instrucciones y sugerencias que doy. La iniciación grupal es un proceso de aceleración bajo la guía directa de la jerarquía. Por definición, no entenderán o ni siquiera estarán necesariamente inclinados llevar a cabo estas instrucciones y sugerencias que doy. Les estoy pidiendo que mantengan en mente la prioridad del trabajo, me den el beneficio de la duda y sigan mi guía hasta que hayan determinado mediante la experimentación si es sabiduría o insensateces. Esto de ninguna manera coarta su libre albedrío como alma. De hecho, confía en él. Como alma deben elegir libremente, intentar o no la aceleración de su aprendizaje de esta manera. Esta es la disciplina de la obediencia oculta. Hay que decir que tiene relación con el pétalo de la renunciación, porque la prueba cristiana supone un trabajo increíble de renuncia al mundo de la personalidad. Es algo que todos damos por hecho, que queremos de renunciar a la personalidad, pero lo que se dice de la experiencia de la cuarta iniciación es que va precedida de una prueba muy atroz denominada la oscura noche del alma, un periodo de absoluta inseguridad, de abandono interno total, de pérdida del norte, que en el cual se deja al candidato solo consigo mismo y aquellos que confían plenamente ven la luz dentro de una zona que aparentemente no la tienen. Porque hay una cosa, es un secreto, la luz es uno mismo, a través de su capacidad de irradiar. ¿Continuamos, familia? Este texto procede de un diario argentino, Los signos y la relación del cuerpo y las enfermedades. Piscis, la relación del cuerpo con las enfermedades. Dice, los pies son de Piscis, por eso pueden ser muy resistentes a que se los toquen. O todo lo contrario, amar que les hagan masajes en los pies. Como en los pies se encuentran las terminaciones nerviosas de todo el cuerpo, es importante que se los mantenga activos, en contacto con la tierra, la arena o con masajes. Dice, la piel, el órgano que rodea el cuerpo, es pisciano, por excelencia. Es el que nos conecta con todo el medio en el que vivimos y el que nos da la posibilidad de acercamiento, contacto, apertura y placer. Cuando los piscianos, solo ascendente, se sienten muy expuestos o sienten que el mundo emocional los está desbordando, suelen sufrir de alergias, rosáceas u otros problemas de piel más complejos. Dos opiniones vertidas en este diario argentino y en esta página web. Triángulo de agua. Este texto procede de Astrología Esotérica de Alan Leo. Dice, el triángulo de agua, que representa la naturaleza psíquica y emocional, tiene su ápice en la cuarta casa, la casa de Cáncer, ¿no? La casa del hogar, infancia, sentimientos, la recepción de sensaciones y todas las experiencias psíquicas. Tiene su base de la casa octava, Escorpio, a la de Piscis, la 12, ¿no? Representando la octava, las tendencias generativas y regenerativas, Escorpio, ¿no? Que rige los órganos genitales. La fijación de los sentimientos y la influencia de los otros.
y representando la duodécima, pistis, la purificación de las emociones, la comprensión mediante los sentimientos y la autodestrucción mediante el abuso de los sentimientos personales. Continuamos. Este texto procede de la astrología esotérica de Alan Leo. El Sol, la Luna y el Ascendente. Esto no había aparecido en anteriores presentaciones porque es mucho el material y hay que circunscribirse más o menos una hora o algo más. Sol, Luna y Ascendente. La mayor evidencia con respecto a la influencia de la Luna sobre el nacimiento se obtiene en el estudio de lo que se denomina la época prenatal. Esto demuestra que la Luna y el Ascendente ocupan una relación definida entre sí durante los meses sucesivos de la gestación hasta el momento del nacimiento, de suerte que el lugar de la Luna o su posición en el día de la época, unos 9 meses antes del nacimiento, se convierte en el ascendente o en el descendente en el nacimiento. Bueno, es para reflexionar, ¿no? De hecho, está todo marcado milimétricamente y si tuviéramos verdadera intuición en la carta astral, podríamos mirar, tal vez en la casa 12 o en algún triángulo especial de casas, podríamos ver cuándo es el momento exacto de la partida. Pero como todavía no tenemos suficiente conciencia, ese secreto no se ha revelado, por lo menos en amplia escala. Dice, el Sol representa la herencia a través del Padre y su relación con el Hijo, y también la vitalidad. La Luna representa la herencia a través de la Madre y su relación con el Hijo, así como también la base material viviente del cuerpo. Esto es una cosa que podemos reflexionar cuando hace esta analogía de la Madre con la Luna y del Padre con el Sol, que cada uno repase su vida, sus padres, el momento en que vivieron, todo lo que le ha acontecido, y yo creo que tiene una gran verdad, encierra una gran verdad el texto, pero no digo más. Dice, y el ascendente representa al niño mismo. Los meses sucesivos de la gestación repiten en pequeña escala las diversas fases de la evolución humana en el pasado y también corresponden a los principios humanos que han estado en proceso de evolución, proceso que aún no ha terminado. De astrología esotérica, Alan Leo. Aquí tenemos una rueda zodiacal, estamos en el signo de Piscis y automáticamente pues podemos ver lo que aquí nos dice. Vamos a ampliarlo un poquito. Receptividad, sensibilidad, psiquismo, compasión, misticismo y confusión. Nos tenemos que ir a Virgo para encontrar discernimiento, análisis, perfeccionamiento, orden, servicialidad e infravaloración. Ojo porque la confusión de Piscis tal vez sea la infravaloración de Virgo y sucesivamente. Aquí tenemos los planetas, el Sol, el propósito existencial, el ego consciente, el yo esencial, la voluntad, la energía vital, lo masculino. La Luna, la respuesta emocional, la autoprotección, la función materna, las reacciones instintivas, la parte femenina. Aquí tenemos al planeta Júpiter, luego lo veremos más adelante, y también tenemos a Neptuno. Los ideales superiores, la búsqueda de la sabiduría, el viaje interno o externo, la expansión, la visión global. Y aquí en Neptuno hablaríamos de fusión, de percepción de lo intangible, de disolución, de amor espiritual, de empatía y de inspiración. Gracias a esta energía neptuniana entendemos el tema del amor, porque esto es complicadísimo. No hablamos del amor que es debajo del diafragma, no. Hablamos del chakra cardíaco y los chakras de la cabeza. Es una energía muy diferente. Por eso todavía no ha llegado el momento de poderlo asimilar. Tanto este diagrama como el anterior proceden de la carta natal, la rueda y la referencia. Continuamos. Este texto procede de Sinfonía del Zodíaco, de Torkon, Sarai y Darian. Dice, tomemos cada luna llena y hagamos sonar las notas claves. Cada luna llena tiene sus propias notas claves o palabras claves. La nota clave de la gente promedio es una advertencia. La nota clave de los discípulos es un desafío y un estímulo. Cuando la luna está en creciente o su luz aumenta, los discípulos de los grandes iniciados aprovechan la oportunidad para esparcir la luz
el amor y el poder de aquella por todo el mundo mediante la meditación y la invocación grupales. El periodo de luna llena es la época más oportuna para las fuerzas de la luz, porque la influencia de la luna está en su marea más baja, y es en tales épocas que con seguridad y gran beneficio para la humanidad se puede tomar contacto con las fuerzas extraplanetarias benéficas. Dice, la luna afecta a la Tierra con la influencia maligna, invisible y empozoñada que emana del lado oculto de su naturaleza. Dice, en el periodo que corre desde la luna llena hasta la nueva. Las partículas de su cuerpo corrupto hállanse llenas de vida activa y destructora, a pesar de que el cuerpo antes formado por ellas carece de alma y de vida. Pero como es un elemento en descomposición y tiene una vinculación especial con el logos planetario, su anterior propietario, evidentemente viene directamente a la Tierra de toda raza humana. Dice, en el tiempo de la luna llena, todos nuestros cuerpos inferiores, el físico, el emocional y el mental inferior, que se llaman cuerpos lunares, se apartan de la impresión directa de la luna. Debido a esto, tenemos ocasión de irradiar nuestra luz interior a través de nuestros cuerpos inferiores, que hasta cierto grado aún están contaminados por la anterior influencia de la luna. Cuando los cuerpos inferiores carecen más o menos del estímulo lunar, las energías superiores se liberan y penetran abundantemente en la atmósfera humana. Quienes no tienen bastante equilibrio mental muestran señales de desequilibrio en época de luna llena. Las energías espirituales que desbordan crean tensión excesiva en su mecanismo mental, inflamando grandemente sus aspiraciones. Dice, en la nueva era, cuando se formule la nueva religión mundial, bajo el influjo de energías que ingresan y de una más profunda comprensión humana, habrá una festividad para cada luna llena. Durante el año hay 3 lunas llenas principales. Estas 3 lunas son Aries, Tauro y Géminis. En la época de estas 3 lunas llenas principales, la humanidad tratará de establecer 3 aspectos divinos mediante la invocación de la luz, del amor y del poder. Y en las 9 lunas llenas restantes, la humanidad tratará de construir los atributos divinos en su conciencia. El signo siguiente es Piscis. Para el hombre promedio las palabras claves son: y la palabra dijo, ingresa en la materia. Quienes están bajo este signo tendrán muchísimo cuidado de que sus tendencias materialistas no se les escapen de las manos, y de algún modo deberán dirigirse de nuevo hacia los valores espirituales. Esto podrá ser posible si el hombre promedio recibe para su meditación un adecuado pensamiento semilla. En una ocasión, Cristo dio un potentísimo pensamiento semilla en relación con la inclinación materialista del hombre. Dijo, ¿de qué te aprovecha ganar todo el mundo si al fin pierdes tu alma? ¿De qué te aprovecha ganar todo el mundo si al fin pierdes tu alma? En el periodo de la luna llena de Piscis, los discípulos del mundo podrán presentar valores espirituales en sus artes, en sus palabras habladas y escritas, e inflamar las aspiraciones de la humanidad en pos de los valores trascendentales de la vida. La nota clave para los discípulos en Piscis es: abandono la casa del Padre y volviéndome yo salvo. Esto procede de Sinfonía del Zodíaco de Torkon Sarai Darian. Esta es una invitación y una oportunidad para que los discípulos desciendan al nivel de la humanidad y la eleven una etapa tras otra, hacia un destino glorioso. Las energías que se liberen en este signo permitirán que los discípulos vuelvan sus espaldas a la alegría, la comodidad y la seguridad de su vida actual y dirijan sus energías hacia la solución de los problemas de la humanidad, aportando ayuda activa y práctica. Salvar significa sacar a la humanidad de la esclavitud de la materia
y de todo lo que ese estado de esclavitud abarca. Piscis es el signo de los salvadores del mundo, de los grandes servidores del mundo que se convierten en salvadores de la humanidad. Y precisamente es sacar al alma humana de la prisión de la materia. Continuamos. Vamos a empezar con los textos de Louis Huber de los signos del zodiaco. El signo de Piscis. Dice, en el signo de Piscis la cruz mutable se combina con el elemento agua. Esto hace que los sentimientos cobren gran importancia. El individuo Piscis es de tipo emocional. Es capaz de captar los más tenues matices de los sentimientos y las más sutiles emociones internas. Es muy sensitivo y muy sensible. Piscis es el signo de la devoción y la entrega, y como consecuencia de esto, las personas Piscis tienden a identificarse con lo que aman. Esta identificación puede ser tan grande que incluso llegan a perderse en medio de ese amor devoto y entonces, con una autoentrega que roza la sumisión, hacen lo que sea por la persona amada. Es lo que hablábamos antes de tanto fluir, y al final tenemos el gran problema de que no tenemos una conciencia propia, sino que es la conciencia de los demás. Y esto pues no es lo que correspondería hacer, sino que deberemos afianzarnos en aquel proyecto de vida que hemos entendido que sí podemos realizar. Hoy, en la luna llena de Piscis, la capacidad de entrega de este signo nos puede ayudar a identificarnos con nuestro ser interior. La capacidad de entrega de este signo nos puede ayudar a identificarnos con nuestro ser interior, con el alma. Dice, esta capacidad de entrega nos une y nos lleva a ser uno con la fuente primordial, es decir, con la fuente divina de la que procedemos y de la que en algún momento partimos. Es una fuerza de protección que nos proporciona un camino de conexión con nuestro ser interior, lo cual nos permite el acceso al mundo trascendental. De esta forma, podemos contactar con ese ámbito que todos buscamos y necesitamos para poder realizar una tarea efectiva en el mundo. El camino hacia el interior nos pone en contacto con un propósito existencial más elevado que el que teníamos cuando solo mirábamos hacia el exterior. Invocación, evocación y oración. Como es un signo profundamente devocional, muy místico, evidentemente todo lo que conocemos de Piscis está relacionado con el tema de la oración, de la invocación. Pero cuidado, cuando practiquemos la invocación, tengamos en cuenta que si estamos pidiendo, hemos de dar lo que llevamos dentro. Y si no evocamos, mejor que no nos dediquemos ni a orar ni a invocar. Dice, para establecer contacto con esas fuentes espirituales de vida que emanan de nuestro ser interior, practicamos la meditación y al final de la misma recitamos la gran invocación. Una invocación es una llamada o una apelación a energías y cualidades superiores. Cuando tengamos una comprensión más profunda de los efectos creativos de la invocación y la evocación, los resultados serán mejores. Dice, podemos estar seguros de que toda invocación tiene una respuesta. La respuesta es la evocación, la reacción que hemos ocasionado. Podemos imaginar que los signos del zodiaco son cualidades y sustancias de una entidad viva y que en la meditación zodiacal invocamos a esa entidad y esperamos que se nos manifieste y nos responda. Los signos del zodiaco de Louis Huber. Dice, desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tratado de acercarse a las energías o los poderes mediante la oración, poderes superiores. Como dijo un gran místico, la oración es el llanto del corazón que reconoce poderes más grandes que el suyo. La oración es el llanto del corazón que reconoce poderes más grandes que el suyo. Cuando el ser humano se siente en apuros, empieza a rezar. Se dirige a la divinidad todopoderosa y espera ayuda. Cuando el ser humano se siente en apuros, empieza a rezar.
Se dirige a la divinidad todopoderosa y espera ayuda. El camino del alma, el regreso. Otra nota clave para Piscis es renunciación o desapego. Esto tiene un doble significado. En primer lugar, el alma renuncia a la seguridad de su propio origen, que se simboliza con las palabras el hogar del Padre. El alma renuncia a la seguridad de su propio origen, que se simboliza con las palabras el hogar del Padre. Desciende al océano de la materia, a la oscuridad, se identifica con la forma y se olvida de su verdadero origen divino. Finalmente, a través del dolor y el sufrimiento, despierta de nuevo a su verdadera conciencia y se dedica de nuevo a los aspectos espirituales. En realidad es el periodo en el que estamos vivenciando. Nos hemos adentrado como mónadas triádicas humanas a la evolución, igual que el logos. Y estamos, diremos que en la recta final, lo que sucede que pueden quedar todavía miles y miles de encarnaciones por delante. Pero hay que tener, simbólicamente hablando, hay que tener en cuenta que sí que estamos en un punto crítico donde en la materia sabemos hasta dónde va y ya percibimos algo. No quiere decir que lo tengamos manifestado, porque esta encarnación puede ser fruto de muchísimas circunstancias especiales, pero tal vez el verdadero sustento esotérico en la próxima no aparezca de forma tan clara, porque a lo mejor no tenemos los vehículos que tenemos ahora, porque habrá otra cosa que desarrollar. Vamos hacia adelante. Recordemos la historia de aquel mono que olvidó comer su plátano durante la puesta del sol porque estaba absorto en profunda meditación, en contemplación. Esto es una forma de hablar del escapismo, del sentimiento profundo de devoción a un ideal. En este caso, la búsqueda del Padre, reandar ese camino andado. Más adelante, los seres humanos se dieron cada vez más cuenta de que estaban rodeados por fuerzas con las que podían contactar y de las cuales podían esperar ayuda. Al principio, apelaban a esos poderes realizando sacrificios y dando muestras de sumisión en rituales como los que todavía celebran en nuestros días algunos pueblos primitivos. Más tarde surgieron las ceremonias religiosas y el culto divino. Siempre hubo y habrá algún tipo de plegaria o de ruego. La ciencia de la invocación y la evocación, el llamado mantra yoga, es la forma de expresión más moderna de esta necesidad interior de cooperar con las fuerzas superiores. Todas las formas de meditación y todas las maneras de buscar contacto con el sutil mundo espiritual están regidas por la ley de la invocación y la evocación. Forma parte del tema del séptimo rayo. Dice, es una petición que contiene respuesta, como se expresa en la Biblia. Te encontraré a mitad de camino. Te encontraré a mitad de camino. Este es el acontecimiento interior del signo de Piscis. ¿Quién nos va a encontrar a mitad de camino? El maestro, el alma. ¿Por qué? Porque la parte más instintiva la hemos recorrido solos. Y a partir de ahí nace una autoconciencia que empieza a desarrollarse y se empieza a fusionar con la verdadera conciencia. Continuamos. Dice, el pensamiento simiente o semilla esotérico de Piscis dice, abandono el hogar del Padre y al regresar salvo. Esta frase hace referencia a la doble actuación del signo de Piscis. Partimos dejando el elevado lugar, la casa del Padre, en el cual habitábamos, morábamos, como almas. Nos encarnamos en un cuerpo físico, nos convertimos en prisioneros de ese cuerpo y durante toda la vida anhelamos regresar a la libertad y a la independencia de la existencia espiritual. El símbolo de Piscis. Piscis es uno de los signos duales. Su símbolo está formado por dos peces o dos cuerpos unidos por un cordón. Un cuenco representa el alma y el otro la personalidad, un cuerpo o la forma del ser humano. Durante el periodo de manifestación, los dos cuerpos o cuencos están unidos por una línea horizontal, un hilo de vida o sutratma, principio y fin, vida y muerte. Ser humano y cosmos se encuentran en Piscis.
Una de las notas claves de Piscis es esclavitud o cautiverio. En la primera parte del ciclo de la evolución, cuando el alma se encarna, se convierte en prisionera de la materia. En la segunda parte, después de la conversión interna, cuando el ser humano ya está en el camino de vuelta al hogar del Padre, la personalidad se convierte en prisionera del alma. Ojalá podríamos afirmar ya de que en un gran número de seres humanos, unos cuantos millones, la personalidad fuera la prisionera del alma. Y no es exactamente así. Todavía no ha llegado el momento y no tenemos más remedio que trabajar, trabajar y seguir trabajando. Y como me pidieron hace ya tiempo que pusiera algo sobre la vida de la personalidad, vida sexual de los signos, pues en esta segunda entrega pues empezamos con esta línea, ¿no? A nivel de Piscis, los individuos pertenecientes a este signo son considerados sexualmente como fríos y húmedos, emocionales y muy variables en sus relaciones sexuales, siendo el signo más difícil para ser hombre debido precisamente a la extremada carga de sensibilidad que maneja, se refiere a Piscis. Dice, aún en sus relaciones eróticas transmite ansias de paz, pureza e intención sexual, refinamiento amoroso y unificación placentera con su pareja. Es alguien muy emotivo, pero evasivo, fatalista, hipersensible, impresionable, introspectivo, intuitivo y maleable en sus sentimientos amatorios. Para muchas de las personas Piscis es muy importante la comprensión, y comunión amorosa más que la sexual, embargados muchas veces por el desapasionamiento. Su sensualidad es más mística que práctica, un exceso de idealismo prácticamente. Dice, en este tema de la sexualidad, los hombres son de fuego y de aire y las mujeres son de tierra y de agua. Dice, una mayor carga planetaria en cada uno de los elementos hará variar nuestra conducta sexual. Y esto procede de un diario, El Universal, Prensa, la vida sexual de los 12 signos del zodíaco. Seguimos también leyendo lo mismo de este diario. Dice, Piscis es el signo de las personas que sienten la máxima emoción de la suprema felicidad, pues su energía es la vibración de amor más universalizada. En ellos definitivamente el elemento amoroso es mucho más pronunciado, pues siempre andan necesitando una gran intensidad sexual y amorosa en sus relaciones, para poder celebrar la belleza en los aspectos más profundos y más amplios del amor. Definitivamente este signo simboliza el amor en su estado menos egoísta y más generoso, pero cuando estas personas se enfrascan en su tendencia a la autonegación y al sacrificio, cuando se trata de amor, el asunto sexual es mucho más complejo, pues esta es la principal influencia sobre su poderosa naturaleza sentimental y emocional. Y luego añade, pero cuando alguien Piscis se convierte en una piraña, aparece entonces el abatimiento sexual, la abrumadora vulnerabilidad emocional y el aislamiento psicológico, la amargura y la apatía amorosa, el aturdimiento autodestructivo que convierte a la persona Piscis en un bohemio cobarde con un gran complejo de inferioridad en medio de la confusión de sí mismo. No demora en verse en él la dejadez, el descuido, la desilusión, la enorme dualidad emocional, la embriaguez, en el enamoramiento eterno, sea un imposible a una persona, una causa, una virgen, un santo, pero sin profundizar en nada. He ahí su propio engaño, su escapismo emocional al dejar de alguien por algo como una evasión debido a su falta de fuerza y de orientación interior. Se ha convertido en alguien fatalista, manejado por su hipersensibilidad e individualidad indefinida. La verdad que es un análisis un poco duro, pero está hecho desde esa página y cualquier cosa lo miráis allí. Piscis, los peces. Esto procede del tibetano de Alice Bailey, Astrología Esotérica, Tratado sobre los 7 rayos número 3. Este signo es también dual. En Aries tenemos la dualidad vinculada a la unión del espíritu y la materia. Durante la gran actividad creadora de la manifestación, al comenzar el ciclo evolutivo, mientras que en Piscis tenemos, en lo que al hombre concierne, la fusión o combinación del alma y la forma, produciendo la manifestación del Cristo encarnado, el alma individual perfecta,
la manifestación completa del macrocosmos. Así, los polos opuestos, mayor y menor, el ser humano y Dios, el micro y el macrocosmos, son llevados a su manifestación y expresión designadas. Dice, hasta que el hombre no se acerque a la meta, estas palabras significan muy poco, aunque un estudio dual del signo Piscis puede revelar muchas cosas que serán significativas y sugestivas. La meta de la deidad, el surgimiento del plan o de Dios y la naturaleza de su entorno, propósito, de su eterno propósito, constituyen para nosotros un tópico de interesantes conjeturas. Existe la posibilidad de que este plan y propósito sean muy diferentes de lo que suponemos, lo cual está basado en nuestra formulación de una deidad que es producto de nuestros procesos mentales, a una imaginación, vaya, del fervoroso idealismo, dos de los tres aspectos de la naturaleza de la personalidad, y del intelecto, del intento de interpretar sus infinitos propósitos en términos de nuestra condición finita. La verdad, demoledor. Seguimos con el tema de astrología esotérica. Dice, tengamos siempre presente, tengamos esto siempre presente, nos dice el tibetano. Dice, el mecanismo de la divina percepción aún no ha sido desarrollado en la familia humana y solo es utilizado en cierta medida por el iniciado de tercer grado, el que tiene la tercera iniciación. Dice, la dualidad de Piscis debe ser estudiada en relación a sus tres notas claves. Lo que hablábamos antes, que esta capacidad que tiene de abstraerse en la devoción al idealismo, este anhelo inconsciente y consciente en el cual aboca toda su energía de llegar a la casa del Padre, de realizarse, se deja de lado algo muy importante. No consigue de manera alguna trabajar en unos niveles prácticos que puedan realizar un trabajo consciente, y todo ello pues, repercute de manera negativa en el trabajo que debe manifestar. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, porque si no lo que se consigue hacer no está haciendo absolutamente nada. Y esto es bastante duro de aceptar. Vamos a ver las tres notas claves de esclavitud o cautiverio, renunciación o desapego y sacrificio y muerte. Esclavitud o cautiverio, renunciación o desapego, sacrificio y muerte. Que durante el ciclo de experiencia el alma está cautiva en la sustancia. Ha descendido a la prisión de la materia y se ha vinculado con la forma. De allí el símbolo de Piscis formado por dos peces, unidos por una franja. Un pez representa el alma, el otro la personalidad con naturaleza forma, y hallándose entre ellos el hilo o sutrasma, el cordón plateado, que los mantiene ligados entre sí, durante todo el ciclo de vida manifestada. La mente abstracta, la mente concreta. Más adelante, y sobre la rueda que gira a la inversa, la personalidad es cautivada por el alma. Pero durante largos eones la situación es a la inversa. El alma es la prisionera de la personalidad. Esta esclavitud dual llega a su fin cuando se produce lo que llamamos la muerte final, y el aspecto vida se libera totalmente de la forma, es decir, el triunfo del espíritu sobre la materia, ¿no? ¿Qué suele decir también? Deberán también recordar que el alma es una forma desde el punto de vista de la mónada, aunque una forma mucho más sutil que la que conocemos en los tres mundos de la evolución humana. Sigue diciendo el tibetano, hay además una renunciación dual, a la cual se refieren estas palabras clave, pero ante todo el alma renuncia a la vida y a la luz de la mónada, su origen simbolizado por la frase el hogar del Padre, y desciende al océano de la materia. Entonces, revirtiéndose, el alma renuncia a la vida de la forma, el centro de la personalidad. El alma se desapega conscientemente de la mónada, del uno, y actúa desde su propio centro creando nuevos y materiales apegos. Más adelante, después, sobre la rueda invertida, se desprende de la personalidad y vuelve a pegarse conscientemente a aquel que la envió. Tal es la culminante historia de Piscis. Muy bien, ¿no? Me meto en la materia, hago mi proceso y en el fondo, ¿qué retrata este mito? Pues la evolución del alma humana independientemente del signo solar que cada uno manifieste en la Tierra.
es la propia conciencia, el propio sistema evolutivo. Los señores de la voluntad y sacrificio, las mónadas, que descendieron a la manifestación, sacrificando su elevada posición y oportunidades en los planos superiores de manifestación, a fin de redimir la materia y elevar a su propio nivel las vidas que las animan, las jerarquías creadoras inferiores, debido a que constituyen la cuarta jerarquía creadora. Tal el propósito subjetivo que fundamenta el sacrificio de estas vidas divinas, que somos esencialmente nosotros mismos, cualificados por el conocimiento, el amor y la voluntad, y animadas por una perenne y perseverante devoción. Tratan de producir la muerte de la forma en su significado ocultista y la consiguiente liberación de las vidas que moran en ella, para llevarlas a un estado superior de conciencia. Dice, todos los salvadores del mundo, pasados, presentes y futuros, son el símbolo manifestado y la garantía eterna de este proceso. En reconocimientos como estos debe buscarse la fuente principal de la vida de servicio. Las personas nacidas en este signo presentan frecuentemente servicio a la humanidad y proveen sus necesidades en algún nivel de conciencia. De tal manera se preparan para el sacrificio final en Piscis, el cual los absorbe nuevamente con su móvil original, como lo expresa el antiguo comentario. Es por esta razón que la vida de servicio y la intención orientada hacia él constituyen un modo científico de lograr la liberación. En Acuario, el signo del servicio mundial, se aprende finalmente la lección que en Piscis trae al Salvador mundial. De allí mi constante insistencia sobre el servicio, nos recuerda el tibetano. Dice, el temperamento sensible y fluido de Piscis, mediumnímico y polarizado psíquicamente, debe estabilizarse en Virgo, donde se logra la introspección mental y el análisis crítico, que sirven para impedir la fluidez de Piscis. Ambos signos se equilibran mutuamente. Hay que decir que el zodíaco son 12 energías, pero en realidad son 6 complementarias lo que hay, 12 puertas, 12 opciones, pero son 6 energías complementarias. Esto debemos aprenderlo porque es mucho más sencillo de este análisis. Piscis, aquí en la etapa final, representa la muerte de la personalidad, la liberación del alma de su cautiverio y su retorno a la tarea de salvador del mundo. Termina la gran realización y experimenta la muerte final. Ya no existe el mar, reza un antiguo comentario, que significa inevitablemente la muerte de los peces y la liberación de la vida aprisionada para que entre en nuevas formas o nuevos ciclos de aventura divina. A partir de la cuarta iniciación se abre un panorama completamente distinto, totalmente nuevo. El signo del Salvador, de los salvadores del mundo, 12º trabajo de Hércules, conduciendo el tema mitológico a la manada roja de Gerión, que es la humanidad. Triángulo de constelaciones, tenemos al segundo rayo a través de Géminis, Virgo y Piscis, que son de la cruz mutable, y el sexto rayo menos Sagitario. Tenemos el sexto rayo a través de Virgo, de Sagitario y de Piscis. Y es curioso que esto lo veamos así porque es muy interesante que remarquemos el tema de estas dos energías, el amor y la devoción. Uno va ligado al otro, va completamente ligado al otro. Todavía no hemos trabajado a lo mejor la mente abstracta pero correcta, de fuego puro, de Sagitario, porque hay un exceso de agua, un exceso de devoción al tratar de trabajar la energía de la integración, la energía del amor, pero es el trabajo que tendremos por delante. Aquí tenemos a planetas regentes, a Júpiter, a Plutón, a Neptuno. Probablemente haya que hacer alguna anotación con respecto al regente jerárquico, pero también hay que manifestar una cosa. Humanos que respondan al regente jerárquico no hay tantos. Por lo tanto, es una información que está ahí en los libros, la podemos tomar o no, y sobre todo conocernos cada día mejor y a ver exactamente qué aportamos. Y las partes que rige es Piscis, no es Capricornio, perdón, esto está cambiado.
es la piel y los pies. Y hay una cosa que debemos tener cuidado, aclarar. ¿Por qué los pies? Porque como ha recorrido el camino, los pies de Piscis, que lo mantienen en contacto después de tanto idealismo, de tanto astralismo, de tanto mente fluida hacia arriba, la única forma de estar es precisamente en contacto con la tierra. De ahí que los pies indican el recorrido del discípulo. Los pies, unos pies deformados, son signo siempre de un iniciado. Unos pies, porque han recorrido todo el camino. Y con el elemento pertenece a la cruz mutable y es elemento agua. Dice, el secreto así llamado de la cruz cardinal es el de la vida misma, así como la cruz fija es el del alma o el misterio de la entidad autoconsciente, mientras que la cruz mutable encierra el misterio de la forma, la red eterna de encarnaciones, ¿no? La esvástica, también conocida. Trabajo número 12, la captura de la manada roja de Gerión. Manada roja es la humanidad y roja por el mundo del deseo. Dentro de la Sagrada Cámara del Concilio, el gran presidente reveló al maestro la voluntad de lo que debe ser. Dice el gran presidente, él está perdido y encontrado, está muerto, no obstante vibrante de vida. El servidor se vuelve el salvador y regresa al hogar. El maestro reflexionó, luego requirió a Hércules. Tú estás del último portal, dijo el maestro. Un trabajo resta todavía antes de que el círculo se complete y sea alcanzada la liberación. Marcha hacia ese oscuro lugar llamado Eritia, donde la gran ilusión está entronizada, donde Gerión, el monstruo de 3 cabezas, 3 cuerpos y 6 manos, es señor y rey. Y legalmente él retiene una manada de bueyes rojizos. Este elemento, esta entidad, Gerión, es el mundo de la personalidad. Me imagino que esto lo vemos bien, ¿no? Dice, desde Eritia hasta nuestra ciudad sagrada, tú debes conducir esta manada. La ciudad sagrada es la jerarquía, me imagino que esto ya lo vemos, ¿no? Cuidado con Euritión, el pastor y su perro de 2 cabezas, Ortro. Hizo una pausa. Puedo hacerte una advertencia, agregó lentamente. Invoca la ayuda de Helios, del Logos, ¿no? La parte más elevada del Sol, ¿no? Dice, el Hijo del Hombre, que era también Hijo de Dios, partió a través del 12º portal, iba en busca de Gerión. Dentro de un templo, Hércules hizo ofrendas a Helios, el dios del fuego, en el sol. Meditó durante 7 días y entonces le fue concedido un favor. Un cáliz de oro cayó al suelo ante sus pies. Un cáliz de oro cayó a sus pies. Él supo dentro suyo que ese brillante objeto le permitiría cruzar los mares para llegar a la región de Eritia. El cáliz le cayó automáticamente. Qué curioso, ¿eh? Ni más ni menos que el gran receptáculo, ¿eh? Lo que nosotros somos en el fondo, un cáliz, ¿no? Tenemos los pies en tierra, la base, tenemos la columna, el mundo emocional, tenemos la copa, el mundo mental, y el contenido, el verbo que está dentro de la copa, es precisamente la conciencia crística. Bueno, pues esto es un puntal de una mónada manifestándose conscientemente en los planos karmáticos. ¿Verdad que sí? Se le recuerda que es una mónada, simbólicamente hablando. Y así fue. Dentro de la segura protección del cáliz de oro, navegó a través de agitados mares hasta que llegó a Eritia. Hércules desembarcó en una playa de ese lejano país. No mucho después llegó a la pradera donde la rojiza manada pastaba. Era cuidada por el pastor Euritión y por Ortro, el perro de 2 cabezas. Cuando Hércules se aproximó, el perro se adelantó, veloz como una flecha, hacia su blanco. Sobre el visitante el animal se abalanzó, gruñendo malignamente, dando feroces dentelladas con sus colmillos al descubierto. Con un golpe decisivo, Hércules derribó al monstruo. Entonces Euritión, temeroso del bravo guerrero que estaba delante suyo, le suplicó que le perdonara la vida. Hércules le concedió su ruego. Conduciendo a la manada rojiza delante de él, Hércules volvió su rostro hacia la ciudad santa. Hacia esta ciudad santa entonces Hércules condujo al ganado colorado. Difícil fue la tarea. Muchas veces algún buey se extraviaba y Hércules tenía que dejar a la manada
para ir en busca de los errantes vagabundos. Hércules finalmente regresó. El maestro esperaba su llegada. Bienvenido, oh Hijo de Dios, quien es también Hijo del Hombre. Saludó así al guerrero que regresaba. La joya de la inmortalidad es tuya. La joya de la inmortalidad es tuya. Con estos 12 trabajos tú has superado lo humano y ganado lo divino. Has llegado al hogar para no dejarlo más. En el firmamento estrellado será inscrito tu nombre, un símbolo para los luchadores hijos de los hombres de su destino inmortal. Terminados los trabajos humanos, tus tareas cósmicas empiezan. Desde la cámara del concilio llegó una voz que decía: bien hecho, oh Hijo de Dios. Bien, vamos para la nota clave, será abandono el hogar del Padre y retornando salvo. Nos preparamos para la meditación.